¿Cómo están? Los saludos, soy Claudio Méndez Fernández, secretario de Cultura de Michoacán, y les quiero dar la bienvenida a este encuentro, a este diálogo, a este conversatorio con la doctora, Yulia Akhmadeva, y con Marigel Valencia. Hola Yulia, hola Marigel, gracias por permitirnos estar aquí y que podamos llegar a donde tengamos que llegar para que conozcan algo sobre la obra de la doctora, que es lo que nos trae aquí y que se intitula Construcción de Escrituras Tangibles, que actualmente se encuentra en la sala número 9 del Centro Cultural Clavijero. Antes de pasar a iniciar con este conversatorio, me gustaría leer un pequeño resumen de la semblanza de la doctora, y que me voy a permitir compartir, doctora. La doctora Yulia Akhmadeva nació en Krasnodar, Rusia, en el año 1971. Estudió su maestría en artes plásticas en el Instituto Surikov, Academia Nacional Rusa de Artes Plásticas, en Moscú, en 1996. Es doctora por la Universidad Nacional Pedagógica de Moscú en el año 2008. Desde el año 2001 es profesora investigadora de la Facultad Popular de Bellas Artes de nuestra Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Vive y trabaja en México desde 1994. La doctora desarrolla su producción e investigación en el área de artes gráficas y libro de artistas. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en su emisión 2019. Ha participado en 133 exposiciones colectivas y 15 exposiciones individuales en diferentes museos nacionales e internacionales. Tiene algunos premios en los concursos nacionales e internacionales también. Su trabajo se encuentra en importantes colecciones públicas y privadas. Menciono algunos. En el Center for Book Art en Nueva York, Estados Unidos, Bancroft Libraries, Latin Collections, California University en Berkeley, Estados Unidos, Special Collection of Stanford University Libraries en Palo Alto, también en los Estados Unidos, en University of Texas at San Antonio Libraries, también en Estados Unidos, Art Library Artists Book Collection of University of North of Carolina, también en Estados Unidos, Library of University of Nuevo México en Arizona, Estados Unidos, también Universidad Politécnica de Valencia en España, Museum of Fine Arts en Covalenco, también en el Museo de la Estampa José Guadalupe Posadas en el estado de Aguascalientes, aquí en México, en el Museo Nacional de Estampa en el MUNAE, también aquí en nuestro país, también en State Museum at Majdanek, Lublin, en Polonia, Gallery of Town of Bratislava, en Eslovaquia, Taiwan Museum of Art, en la República China, y también en City Art Gallery en Vaasa, en Finlandia, entre muchos otros. Y actualmente, como ya les comenté, en el Centro Cultural Clavijero tenemos el honor de contar con esta exposición intitulada Construcción de Escrituras Tangibles, y tengo entendido también que se encuentra una exposición actualmente en Tijuana, en Baja California, y lo cual, bueno, viene a hacer una luz y un bálsamo para todos los que tienen la oportunidad de conocer las exposiciones en medio de esta situación tan terrible que está viviendo la humanidad. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, Marigel, y a mí me gustaría, para empezar a abordar el tema, para empezar a abrir el conversatorio, haciéndole una pregunta, pues, muy elemental a la doctora. ¿Cómo es que surge la idea de esta exposición de construcción de escrituras tangibles? Supongo yo, ya no lo dirá usted, doctora, que es algo que se ha venido trabajando desde hace varios meses, inclusive hasta años,
Yo tuve la oportunidad de estar el día de la inauguración y la verdad es que todas las propuestas, las obras y las reflexiones que genera esta exposición, pues no creo que hayan surgido en pocos meses, sino que yo creo que es un trabajo que se ha venido realizando desde hace varios años. Cómo surge esta exposición, doctora? ¿Cómo en medio de esta pandemia, cómo llegan este tipo de reflexiones, pero sobre todo de piezas de arte, que por cierto, les quiero comentar que vemos disciplinas muy diversas. Yo vi desde arte objeto, vi estampado, vi acuarela, y también vi instalaciones. Cómo surge la construcción, ahora sí, de escrituras tangibles, doctora? Muy buenas tardes a todos que nos ven y escuchan ahorita. Agradezco mucho esta oportunidad. Agradezco, maestro Claudio, por ser anfitrión. Agradezco a mi curadora, maestra Marigel Valencia. Agradezco a maestra Sandra Aguilera por recibir mi solicitud desde hace 2 años y medio aproximadamente, que hice para solicitar el espacio y oportunidad exponer en este bello Palacio Clavijero. Me gusta decir palacio porque en inglés o en ruso cuando dices estoy exponiendo en palacio, esto suena diferente que centro cultural o... Entonces sí, es Palacio Clavijero. Y, ¿qué diré? Pues sí, son 3 o más años de trabajo. Sí se unen varias líneas temáticas que se convirtieron en núcleos temáticos que sí se giran en torno a la memoria, el recuerdo, el rastro tangible, intangible, visual, poético. Hasta escribí unas cortas poemas en español que nunca pensaba que voy a hacer. Porque mi español es práctico, castellano práctico, nunca lo estudié formalmente. Entonces, sí, soy doctora en ámbito académico, pero soy artista mexicana de origen ruso cuando se trata de mi trayectoria artística en México, porque sí, sí hubo unas exposiciones colectivas cuando estaba estudiando en la URSS, bueno, primer año que no fue, que no resultó que ya no es URSS, Federación Rusa, y desde 1991 estas exposiciones esporádicas, pues en extranjero incluso, pues eran como unas pruebas, pero toda mi trayectoria, desarrollo, contacto y líneas temáticas surgen en México. Vivo casi 28 años en México. Gran parte de mi vida sucede en México. Enlaces, conocer como arte, como manifiesto de la conciencia, de alguna manera. Trabajo con estudiantes, con varias generaciones que formé, que ya son mis colaboradores, discípulos, colegas. Y esto surge que a partir de que emití solicitud, que rápidamente fue aprobada por el Comité de Centro Cultural. Entonces empecé a trabajar con Marigel, con maestro Marigel, de qué va a contener exposición. En breve, en sinopsis, cuando entregamos a un centro de exposiciones nuestra solicitud, estaba expuesto qué es objetivo, cómo van a desarrollar las obras, algunas imágenes de la obra que ya concluida, porque pues necesitan ver qué vamos a exponer. Y pues trabajé en estos años las obras que según el plan de trabajo trazado y trabajo con curadora podrían suceder, fueron producidos. Claro que pandemia marcó las diferencias. Iban a ser más libros y más instalaciones, incluso iban a ser muchos libros, como es mi proyecto, y gracias
producción de este proyecto sucedió gracias a apoyo primer año de mi beca de FONCA, de Sistema Nacional de Creadores, que ya concluyó un año. Entonces, en este caso, el proyecto de FONCA tenía también viajes a las comunidades mexicanas y producción de libros de artista de memoria de estas comunidades, y incluso incluyendo objetos físicos de estas comunidades. Entonces, es contar la historia, no es a través de mi percepción, pero también testigos, testimonios y objetos personales de las personas que son, digamos, héroes de estas narrativas. Estas cosas no sucedieron tan como, pues, por la pandemia. Posibilidades de viajar y asistir a esas comunidades se redujeron, pues, a cero. Espero que pronto, a lo mejor segunda parte de mi beca de FONCA sí podría hacerlo, y será otra exposición, así está también en el proyecto de FONCA. Y me enfoqué más en la memoria personal, familiar, geográfica de todas mis experiencias que estos tiempos, en los últimos años, he vivido o he vivido. No sé. Fue el círculo alrededor del cual construimos esta exposición. Entonces, aislamiento, contacto con naturaleza, testimonios biográficos de naturaleza, y obviamente la tema de familia, que soy inmigrante. Entonces, esto es el contacto, quién soy, de dónde vengo, por qué estoy aquí, y gracias a cuál me llevo, ¿no? Mi desarrollo de mi vida personal, profesional, en qué me apoyo y cómo construyo, ¿no?, estos lazos. Entonces, estos temas fueron bien decididos y de ahí construimos. Por eso, gracias a mi formación o lo que aprendí en México, eso sí hay que decir, puedo hacer muchas cosas técnicamente, ¿no? Entonces, editar los libros en técnicas complejas como litografía, aguafuerte, solo en mi taller se redujo también bastante, porque residencias artísticas también durante la pandemia no es fácil, dentro de lo posible. Entonces fueron también libros de artista y instalaciones y colaboradores que tengo en Morelia, ¿no?, que son mis estudiantes, el gran equipo que trabajó conmigo en la producción de las piezas. Entonces, no sé, esa es la primera intervención que me gustaría comentar. Muchas gracias por estas preguntas que me enviaron. Doctora, su formación académica la realizó en este caso en otro país, ¿no?, en el país que la vio nacer. Entiendo que su formación como artista la desarrolló aquí en México. ¿Qué diferencias qué diferencias puede compartir con nosotros con respecto a la formación de artistas, de alumnos, por ejemplo, en Europa, y la formación que se lleva aquí, por ejemplo, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Escuela Popular de Bellas Artes, en donde usted es académica, en donde es maestra? ¿Cuáles son las diferencias en los procesos formativos de los alumnos que hay, por ejemplo, en Europa y aquí en México? Gracias por su pregunta, maestro. Digamos, yo no generalizaría Europa, porque formación académica, profesional y formal en la URSS, en la Unión Soviética, es totalmente académico. Es el oficio que creo que es de las pocas academias donde estudié, este Instituto Zúrikov, que pertenece a Academia Nacional Estatal de Bellas Artes de Rusia, de artes visuales, porque solo se enfoca arquitectura, entra. No hay teatro ni danza, son otras instituciones. Esta formación académica, pues yo empecé a los 11 años, donde el sistema socialista permitía enfocar y descubrir los talentos artísticos y deportistas en edad temprana. Pues los muchachos más talentosos, a base de selección de exámenes, no entran todos los que quieren, pues hay obviamente
como en casas de cultura, tú puedes estudiar lo que sea, pero formalmente empiezas a pasar un examen. Entonces ahí sí, dibujar, pintar, componer, realizar una obra dentro de composición según los criterios de escuela académica rigurosa que viene desde el nacimiento, ¿no? La perspectiva, valor tonal, presentación de volumen, etcétera. Entonces, los temas cuando yo estudié en la escuela eran patrióticas y bastante de propaganda, ¿no? Los pioneros van a poner las flores a monumento de Lenin, entonces tú tenías que componer a los 12 años el gouache, en este caso eran a base de agua, y dibujar en vivo, siempre dibujar en vivo, aprender de la naturaleza, ¿no? Siempre nos decían que la naturaleza es mejor estudiante. Entonces, hay sistema académico muy riguroso que no ha cambiado durante de 1937, cuando el régimen de Stalin, bajo de la bandera de la guerra contra formalismo, cortan todas las vanguardias artísticas, ¿no? Kimalevich empieza a pintar bodegones, Rochenka solo da clases, entonces todo esto lo que era en escuela Futemás-Futin, que son escuelas relacionados y similares en su programación compleja como Bauhaus en Alemania, que conocen muy poco, que también cumplió 100 años el año pasado, ya se transforma, entonces es realismo, socialismo, es realismo soviético, realismo social que tienes que presentar y artes a servicio de propaganda. Entonces, en este caso, agradezco mucho este sistema riguroso de oficio académico porque, por un lado, me ayudó a aprender mucho y ser libre en todo. Entonces, si necesito hacer un proyecto y dibujar libremente una cosa, yo lo puedo hacer. También me permitió sobrevivir los primeros años en México llevando comisiones, dando clases, haciendo retratos, porque pues de algo tenemos que comer, ¿no? Entonces este sistema sí me ayudó mucho. Cuando empecé a compartir mis conocimientos en Facultad Popular de Bellas Artes en 2001, la primera generación, empecé a dar dibujo y grabado. La primera generación hubo como un enlace rico, fuerte y sobre todo la confianza, ¿no? Tú sabes, era generación de Celeste Jaime, de Ana Gema, de María Graciela Patrón, de muchos colaboradores y colegas artistas importantes en Michoacán, Ángel Pawamba, Iracema, se me fue, Iracema Parra, ¿verdad? Sí. Era confianza y que de alguna manera los jóvenes decían, tú sabes hacer esto y quiero que me enseñas. Entonces, cuando hay una confianza y un contacto directo que les puede compartir este oficio, no son trucos, es una disciplina rigurosa donde les encargaba, no sé, 100 bocetos a la semana y 5 trabajos de largas horas al día. Entonces, ver, aprender, construir, operar el espacio y no solo copiar la foto por manchita, yo creo poder decir con seguridad que aporté algo, ¿no? Entonces, en este caso, la diferencia y la libertad de cátedra en la facultad sí me permitió construir los programas de dibujo y grabado de cierta manera como yo pensaba que podría funcionar. Y de esto después hice mi doctorado comparando estos dos sistemas. Mi doctorado en Rusia fue comparar el sistema y resultados que fueron aplicados en el método de enseñanza en México. Entonces, mis productos, mis trabajos, productos de experimento, podría decir experimento, porque sola no puedes hacerlo al nivel ni de la facultad, ni estatal, porque las carreras de arte en México que surgen en 1996, los primeros, 96, Bellas Artes pasó a ser licenciatura, nivel licenciatura de nivel técnico, y de ahí podría ser que algo hice bien, solo que no podría decir, comparar estos dos sistemas solo en los oficios, porque la libertad de expresión
y decir a estudiantes qué temas eliges para tu proyecto de titulación o tu proyecto del año, pues en México es libre. Si me gusta hablar de la violencia de los narcos, hacemos proyecto así. Y de esto yo aprendí de la cultura en México de mis estudiantes. Unos la libertad de elegir los temas era diversa. Entonces, con qué elementos físicos, visuales y conceptuales se puede construir y realizar un proyecto? De ahí yo sí fui estudiante, porque en este caso eran cosas no tan importantes y ahorita con lo que está pasando en Rusia sabemos que van a apretar más y la censura y la libertad de decir lo que tú piensas decir siendo estudiante en una universidad estatal o en una academia estatal no es lo que un artista podría esperar ahorita en estas 3 semanas lo que sucede en Federación Rusa. Entonces, podría ser, a grosso modo, que es, si vemos la escuela, los métodos de construir y llevar un proyecto a cabo con todos los elementos que escuela académica me podría permitir, yo aplico en lo mío y también enseño a aplicar a los estudiantes. Obviamente, no es lo mismo dibujar 20 años o partes de dibujo. Eso no quiere decir que México no tiene grandes dibujantes. De dibujo, de composición, hay muchos artistas, pero es un trabajo de diario, ¿no? Pero esta disciplina elige cada autor, cada creador. Si yo quiero dibujar, entonces voy a visitar, voy a refrescar mis ideas y fijarlos en las libretas diariamente, obviamente te lleva en algún lado. Si de vez en cuando bajo de una exigencia de calificación dibujo un garabato, de ahí no salen buenos resultados. Entonces, esas son las diferencias, no sé si confundí más que iluminé, pero son 2 sistemas totalmente diferentes y podría ser que toda mi vida profesional en la práctica con los estudiantes, que ya después me decidí, ¿no? Enseñar a dibujar a todos y bien, porque pues también hubo resistencia. ¿Cómo es posible que yo tengo 30 materias, incluyendo teóricos, y tengo que hacer 100 dibujos a la semana? No es posible, entonces no lo voy a hacer. Pero uno sí hubo estudiantes al principio, cuando impartía dibujo, que sí decidieron, yo sí quiero aprender y sí voy a cumplir. Entonces, en la práctica, posteriormente, después de 20 años, sí veo que hubo resultados, ¿no? Después hay personas que te agradecen, otros dicen, entendí esto después de 10 años, qué lástima, no aproveché tus enseñanzas. Hay de todo, ¿no? Pero creo que cada persona pregunta, pasando 50 o sacando 40, ¿dónde estoy y si estoy en mi lugar? Entonces, por ahora, yo podría decir que sí estoy en mi lugar. Podría aportar algo y agradezco el destino que terminé donde estoy y agradezco aprender de la cultura, del sistema educativo, de los estudiantes, de los jóvenes. Estar cerca de los jóvenes que piensan radicalmente, que no tienen este peso de perder algo porque tienen sus sueños. Esto sí inspira a uno, a mí sí. Muchas gracias, la verdad es que muy valiosa esta comparación y esta experiencia, sobre todo porque a veces no valoramos en donde estamos, doctora, lo que ofrece el país. Tenemos una escuela popular, una universidad pública, en donde pueden encontrar académicos, maestros, maestras como tú, en donde pueden venir de cualquier comunidad de Michoacán o de otras partes del país y efectivamente perseguir sus sueños. Y hay otro elemento también importante que me gustaría traer, los espacios museográficos o los espacios para que los artistas puedan compartir sus creaciones. Creo que es muy importante que contemos con espacios así. Yo también, a mí me gusta personalmente decirle el Palacio Clavijero. Creo que es el Palacio Clavijero. Y qué bueno que sea abierto a los artistas y los creadores de cualquier parte, pero sobre todo de que viven aquí en Michoacán.
Y retomando un poquito lo que dices sobre el destino, yo considero que hay una frase que lo puntualiza. Las águilas no son del nido en el que nacen, sino del cielo en el que vuelan. Y tú escogiste este cielo para volar. Qué bueno, doctora, que hayas escogido este bello horizonte que cubre Michoacán y el centro occidente. Y también me gustaría preguntarte a ti y a Marigel, porque hay una comunión, no solamente en la creación, no solamente en la inspiración, sino también hay un momento en que tiene que haber un diálogo, tiene que haber una comunicación para la instalación o para la apertura de una propuesta de exposición. Y aquí entra Marigel como curadora de tu exposición, y me gustaría preguntarles a las dos, ¿desde cuándo y cómo trabajaron en el proceso, desde el guión hasta la instalación de la exposición? Y hay una pieza que a mí me llama mucho la atención, el de la nube, no recuerdo cómo se intitula, que son unas nubes que están ancladas o caen a tierra, pero hay un hilo conductor, y el hilo conductor es un estambre, es un hilo, pero también tiene un estampado, no sé si fue estampado lo que utilizaste ahí, con algunas frases, con algunas palabras, que me pudieran hablar de esto, cómo surge la idea y cómo empiezan a trabajar en los procesos de la exposición. Si me permites primero, doctora, para darle el micrófono a Marigel, y después que tú nos compartas tu experiencia. Marigel, por favor. Gracias por la invitación, gracias Julia, gracias secretario Claudio. Bueno, pues yo creo que primero, más allá de explicar el propio proceso de escrituras, yo en lo personal tengo mucho tiempo trabajando algunos proyectos con la doctora Julia. Este no ha sido el primero, hemos trabajado muchos otros para otro tipo de proyectos. Y es una persona muy libre, pero al mismo tiempo es una persona muy exigente en los procesos, las formas, el trabajo. Y creo que eso es como algo que nos ha unido en los diferentes proyectos que hemos trabajado. Obviamente la responsabilidad, la constancia, la certeza y el trabajo que cada una pues le ha tocado hacer o ha desarrollado desde sus áreas, ¿no? Yo también me dedico a la docencia, hemos compartido actividades de esa naturaleza, mis alumnos, algunos han estado involucrados en sus proyectos o compañeros míos cuando estudiaba, la maestría, por ejemplo, han estado en algunos proyectos con ella, y yo creo que ese es como una de las referencias principales que nos llevó a trabajar escrituras tangibles. Yo creo que llevamos más de 2 años, poco más de 2 años trabajando escrituras tangibles desde la concepción. Ella tenía muy claro, por ejemplo, cómo se iba a titular la exposición, ¿no? Y ya había algunas piezas producidas. Lo que fuimos trabajando fue ir definiendo, obviamente, todos los conceptos que giran en torno a lo que ya mencionó, ¿no? Este concepto de memoria que Julia ha trabajado durante ya algunos años, pero que está presente como el propio concepto o que se puede desdoblar, lo digo yo, desde distintas instancias o puede vertirse en diferentes caminos y en diferentes conceptos, ¿no? Yo decía o lo platicábamos el día de la inauguración y por ahí está en el texto que escribimos para la exposición, que tiene ese sentido de buscar como la memoria genealógica, la memoria geográfica, la memoria personal, la memoria colectiva, buscando esa vinculación de la memoria con el entorno colectivo a partir de la cotidianidad tanto de Julia en su producción y cómo esa producción al estar en un espacio que es para la divulgación, la promoción de las artes, el estudio, el resguardo, cómo se convierte en una cotidianidad que se enfrenta o confronta o le genera una serie de sensaciones y emociones a quien la recibe, en este caso, pues un visitante, el público en general que llega a una exposición, ¿no? Yo en la construcción de los trabajos curatoriales que yo hago,
más que buscar como ese corte histórico tan profundo, busco más bien la profundidad del sentimiento y del trabajo personal. Esta es una exposición muy personal de Julia. Yo creo que posiblemente la más personal que ha hecho en su carrera como artista. Hay mucho de ella, de su familia, de procesos personales, y esos procesos personales no son aislados a que solo le puedan suceder o le hayan sucedido a ella, ¿no? De alguna manera tenemos muchos inmigrantes, nosotros, en otros países recibimos muchas personas desde hace muchísimo tiempo. Históricamente México es un país que ha recibido muchos artistas, inclusive, ¿no? Españoles y de otros lugares que han venido a tierras mexicanas y aquí han desarrollado su producción artística y tienen un lazo muy íntimo con México. Y yo creo que esa serie de situaciones están muy presentes en la exposición. Además de... había cosas, obviamente, momentos. Julia produce muchísima obra. Yo creo que es una persona que constantemente está produciendo, todo el tiempo está produciendo algo. En sus bitácoras, sus registros, sus libros, sus poemas, frases, o sea, todo el tiempo está generando algún proceso, un proceso que es parte inherente del artista, ¿no? Yo recuerdo mucho algún momento, ¿no? Creo que el discurso de Gabriel García Márquez, cuando recibió el premio Nobel, decía, ¿no? O algunos de los estudiosos dicen que el arte se hace porque nunca estamos completamente satisfechos, ¿no? Toda obra y toda vocación hacia las artes y las humanidades nace de un grado de insatisfacción de muchas cosas, ¿no? Puede ser de la vida, con nuestras historias, con la historia de la humanidad, con los hechos que están sucediendo, con lo que vivimos. Y el arte es un proceso constante de intentos y de ir pensando, subsanando, reflexionando ante esas carencias o esas situaciones que nos presenta el mundo, y los artistas son los encargados de hacernos reflexionar esos sucesos, ¿no? Siempre están presentes ahí. Entonces, esa exposición a mí me daba mucho de eso, ¿no? Momentos personales, momentos históricos, por ejemplo, la instalación del mapa, ¿no? Las latas con los datos, el registro en acuarela, la imagen, el registro imagen y el registro que genera un artista, y esa reflexión, ¿no? El recopilar objetos, intervenirlos, darles una significación como recipientes y después como dadores de un mensaje, como objetos que emiten un mensaje. Me parece que eso lo ha trabajado, lo ha venido depurando Julia, haciendo un proceso muy fino desde hace algunos años, ¿no? Tanto en libro de artista como en arte objeto, como en instalación. Y eso nos fue llevando como a ir definiendo los diferentes elementos que iban a componer los núcleos de esta exposición, que son 3, ¿no? Núcleos principales, pero sobre todo como esa sensación de la confianza, la certeza. El proceso del montaje fue sumamente exhaustivo. Yo creo que fueron 7 días que estábamos desde la mañana hasta la noche, 7, 8 de la noche, llegar a las 10 de la mañana con el equipo de trabajo, tanto de Clavijero como alumnos de Julia, alumnos míos que fueron a apoyarnos, porque era un proceso bastante exigente, como Julia es exigente y yo soy muy exigente, y nos paramos todo el tiempo y así no, hay un hilo, hay una nube que no está como queremos que se vea, ¿no? Hay un objeto que mejor hay que cambiar, no genera los contrastes que esperamos. Entonces, somos ambas, somos muy exigentes en eso que le vamos a ofrecer a ese otro, ¿no? Sí, y que se entienda no solo visualmente, sino que se entienda sensorialmente, que se entienda en el espacio, lo que nosotros queremos compartir. Ella, obviamente, pues a partir de su obra, y nosotros a partir del trabajo museográfico y del trabajo de conceptualización. Entonces, todos esos detalles finos, pues nos llevaron varios días de trabajo, de exigencia, porque realmente exigía un montaje muy fino. El maestro Pedro Cervantes lo entendió perfecto. Siempre hace montajes con Julia, siempre hacemos montajes, tanto yo a nivel personal, porque yo le he hecho montajes como en mi galería, y montajes que hemos hecho en Clavijero de otros proyectos, siempre son montajes muy complejos. Yo creo que es con la artista que yo he trabajado que ha implicado montajes muy, muy extenuantes.
Entonces, pero eso habla de la propia personalidad y creo que tiene mucho que ver con lo que acaba de mencionar sobre su formación, ¿no? Esa formación rigurosa, esa formación, digo, yo soy también de las personas que dice, bueno, si vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer bien, si no, mejor no las hacemos, ¿no? Porque lo menos que se merece una persona que invierte su tiempo estando frente a la naturaleza y al desnudo de otra es que algo que vea le pueda generar una provocación, un sentimiento, una sensación, ¿no? Y si lo vamos a hacer lo mejor posible, conforme nos lo permiten nuestras habilidades, nuestros conocimientos y pues las situaciones, ¿no? Físicas y conceptuales del proceso. Eso por una parte, a lo mejor ya más adelante hablamos como precisamente de cada núcleo o de algunas de las piezas. No sé si quieres compartir algo, Julia, sobre esto. Muchas gracias, Marigel. Pues dijiste muy buenas, bueno, observaciones y cosas. Tengo exposición en claustro en el Museo de Inval, Museo de Arte de Ciudad Juárez, que el 20 de marzo cumplirá un año. Esta exposición duró abierta media hora. Están puestas las piezas. Lo hicimos con curadora doctora Eugenia Macías. Es itinerante de la exposición que estuvo en 2015 en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salza aquí en Morelia. Obviamente todo espacio requería otro montaje y fueron unas piezas diferentes, unos 3 piezas, y faltaban otras piezas que ya están en colecciones de los museos. Pero bueno, cuando llegó la pandemia, esta exposición yo tenía la fecha, todos pensamos que la situación va a mejorar, entonces se pospuso 2 meses. Ya finalmente, pues, la situación no fue mejor, lo vamos a hacer. Lo hicimos, Clavijero estaba abierto, esperando, mejor espera que el público va a llegar. Cuando el público llega, que sea profesional, artista, escritor, persona sensible o persona común, ellos no ven esta cocina, este trabajo inmenso atrás de poner un clavo y pensar que la base es de madera o lo pintamos en gris o la lata es mejor en el piso o la base es blanca. Ve todo ensamble ya sucedido, conjunto, y dice, wow, ¿no? Pues siento algo. Pues, a lo mejor no dice wow, pero dice, siento algo, quiero ver más. Entonces se acerca a cada pieza, lea explicación, lea ficha, muchas personas que no lo hacen, pero hay un sentimiento producido. Pero atrás de este sentimiento, este resultado, que trabajamos para público, no es autocomplacencia, yo hago, yo expongo, palomita, estrella, ya lo hice, soy grande. No es esto. Es buscar el contacto, buscar la comunicación y esperar que lo que tú querías decir o lo que tratas de decir encontrará una respuesta. Entonces, esta respuesta de la que vivimos, esa es nuestra adrenalina, esa es nuestra energía que no, bueno, a mí particularmente me fomenta trabajar más o fomenta de tocar otros temas, o esa es una guía, para mí es un guía. Entonces, en este caso, había momentos, fueron 10 días, María, particulares, no 7. Era que tuvimos 20 personas de ayuda en la sala. Bueno, con ventanas abiertas, todos medios, mascarillas, etcétera. Todos. Algún momento yo pensé, pues, ¿qué pasa si me voy a contagiar, no? Y sí, es una cuestión personal importante, ¿no? Pero la exposición era más importante. No es para lucirse, pero para mí sí fue importante. Entonces, eso es asumir cuánto tiempo estará abierto, cuánto público llegará. Normalmente en inauguraciones asisten 300 personas, ahorita fueron 27. ¿Cuántas personas después, a pesar de la pandemia, tomando precauciones, llegarán a verlo? Pues que llegan 5 ya está bien, aunque es muchísimo gasto de energía, de recursos,
de trabajo, de muchos años, de muchas personas. Entonces, ese es el buscar el diálogo. Y sí, es muy importante si la nube está más abajo o más arriba, porque yo adentro siento que no es su lugar. Eso es como sentimiento, es como intuición o equilibrio. ¿Me produce inquietud o todo es armónico? Entonces, a buscar lo armónico, lo integrado. ¿Cómo vas? Es una sala, es un espacio alto y largo. Entonces, ¿en qué puerta entras? ¿Qué ves a tu izquierda? Cuando das vuelta a la derecha, todo este es trabajo de curador, equipo de museografía. Solo tuvimos un desacuerdo con una pieza textil que decía que temáticamente tenía que estar en este núcleo, era solo único detalle. Todo lo demás era así, 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 así. ¿Cómo ves? Sí, sí, no, mejor así. Ah, ok, esta es la pieza, voy a levantar porque se ve mejor estéticamente levantada que acostada. Estas cosas, pero nunca hubo, no, 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 no. Aquí soy curadora y tú pues me tienes que respetar. No, esto es un diálogo. Desde la producción, cuáles piezas, desde la planeación, dónde estarán ubicadas, con 8 meses de anticipación. Ya sabemos dónde van a estar las piezas. Después ver qué posibilidades tiene Clavijero, dónde poner. Si se extiende el libro en acordeón, tiene que ser esta base. Entonces, ¿habrá esta base o no habrá esta base? Son dudas. Y resulta que Clavijero sí tenía todas las piezas. Y para subir un capelo son 8 hombres. Y es de vidrio. Y la escalera es de cantera. Y los escalones son resbalosos porque tienen no sé cuánto, 300 años, 200 años. Y estas cosas que México provincia, pues no se puede atender, como nos platicó maestro Pedro, cuando llegaron a armar una exposición en Bellas Artes de México, que los rieles automáticos, que las luces, que los cables están abajo. Estas cosas suceden en las capitales. En provincia tienes que enseñarlos. ¿Y dónde pasarás el cable? Y si lo vas a esconder, porque el cable estorba, porque es una línea, y al lado está otro elemento visual. Entonces, estas cosas en exposiciones que suceden en el montaje, el público no los ve, solo percibe el resultado. Me parece que sí logramos, dentro de todas las posibilidades, lo mejor que se podría hacer. Y para complejidad, pues sí, gana a muchas exposiciones porque tiene piezas de 2 centímetros. Bueno, había otra exposición de un artista de Uruapan que también tenía piezas. Entonces, Alfredo decía, yo tengo que en la tarde ir a contar si todas las piezas están expuestas. Entonces, lo mismo en este. Esperamos que mejore la situación, esperamos que el público podría verla, esperamos que dejan sus anotaciones en la libreta que está en la sala, porque a mí personalmente me sirve muchísimo y es una manera de comunicarse. Y también quería invitar a los que nos escuchan, pues las redes sociales están abiertas, su opinión, su participación, cuando estará abierto en la sopa de letras, que es la idea de maestra Marigel, que tengo premios ya impresos, firmados, bellísimos, porque la calidad de Inject Print es muy, muy fiel, de las acuarelas, y esperamos tener una interacción sobre esta actividad. Si trabajamos para tener estas respuestas, yo creo que es muy importante. Si es muy íntimo, es la contingencia, todos nos revalidamos nuestros objetivos en la vida, existencia, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo planear nuestro trabajo? ¿Cómo organizar nuestra vida, ¿no? Tengo familia, tengo niñas, tengo trabajo académico, tengo investigación, y es otro lado del cerebro que funciona para esto. Y la parte creativa es donde estoy yo conmigo mismo en mi taller. Entonces, organización tiene que estar muy estricta, ¿no? De tus tiempos, de tu vida, porque la vida es, como digo a mis estudiantes, es dura, corta, bella, pero pasa como el relámpago. Entonces, este trabajo quería remarcar
para terminar esta intervención, que curador-artista son colaboradores. Y yo creo que Michoacán, teniendo varias universidades con carreras de diseñadores, artistas, Universidad Michoacana, y teniendo historiadores de arte de UDEM y de ENES, es increíble oportunidad. Los historiadores o futuros curadores o historiadores críticos que forman, que cursan su carrera aquí en Michoacán, tener artistas jóvenes, trabajar con ellos, hacer proyectos en conjunto, curatoriales, temáticos, hacer crecerlos, lo necesitan. A lo mejor los mismos artistas jóvenes todavía no lo entienden, que trabajo con un especialista que sabe un poco más de historia de arte, sabe un poco más de cómo formar, porque ellos sí son especialistas, a lo mejor verdes, pero saben museografía, saben cómo armar las cosas, saben cómo hacer las fichas técnicas. Lo que también decía en muchas conferencias que me invitaba maestra, hacer estos enlaces es una oportunidad. Y creo que hacer crecer tanto a los jóvenes historiadores y curadoras como artistas, que son de Bellas Artes y del ENES, también es buena oportunidad. Entonces, pues yo diría que hace 15 años no estuviera esta posibilidad, pero ahorita sí existe, que me escuchan y pues lo realicen, ¿no? Hacer este contacto y invitarlos a los proyectos. No hay que buscar curadores de renombre, porque primero, bueno, ese es otro tema, si eres artista joven, a lo mejor todavía no tienes ni definido tu lenguaje, o tu postura, o tu concepto. Entonces, hacer proyectos, experimentar, hacer estas cosas, a lo mejor en marco de unas materias, asignaturas, tanto como en universidades de carreras artísticas como de carreras teóricas, podría funcionar. Sí funciona y me parece que podría ser bien, y ver y participar, si te invitan a hacer un montaje, apoyar, que agradezco mucho a todos mis egresados que estuvieron en montaje. También yo sé que para la próxima vez, si ellos hacen algo suyo, ya tendrán esta experiencia y saben cómo hacer las cosas. Escuchar nuestros comentarios también son aprendizajes que no te regalan, ¿no? Solo si estás adentro participas en esto. Gracias, doctora Marigel. Antes de pasar a la próxima pregunta, nada más les comparto que nos están viendo a través de las redes sociales y les mandan saludos, en especial a la maestra Julia y a Marigel, Susana Solórzano, obviamente, Gloria Cáceres, también manda muchos saludos, César Hernández, Héctor Gutiérrez, por aquí tengo permítanme, a Nancy Valdés y a Eireri Ortiz, que les mandan muchos saludos, y Brenda Hernández dice: me parece magnífica la pasión que muestran en todo el trabajo que hay detrás de una exposición y cómo esto se concluye en que el visitante sienta algo. Yo tuve la oportunidad de recorrer la sala 9 y la verdad es que yo sí, al momento que iba recorriendo los distintos núcleos, me generaba una sensación diferente y me generaba una sensación diferente, una reflexión, un sentimiento. ¿Cómo le hacen tanto el artista como en este caso la curadora para llegar a este diálogo? ¿Cómo definen, cómo se verá o cómo construyen los núcleos? Pensando en la obra, pensando en el artista, pensando en la audiencia, en el visitante. ¿Cómo logran esta exposición? A través de los espacios o a través de los distintos núcleos que componen la exposición. Me gustaría preguntarles, porque efectivamente yo creo que hay un momento en que inclusive puede haber no solamente diálogos, sino también desencuentros entre el artista y el curador. No sé si, no creo que estoy seguro que este no fue el caso, pero yo creo que se puede dar también en intercambio de ideas, de opiniones entre el artista y el curador. ¿Cómo le hicieron en este caso para llegar a esta construcción
de la exposición y de los núcleos. Marigel y después nuevamente la doctora, por favor. Yo creo que piensas en todo, o sea, piensas en los conceptos, piensas en los objetos, la obra que tienes ya como conceptualizada, que va a ser parte de la exposición y que es parte ya de los conceptos que tú estás poniendo como sobre la mesa, y en el espacio. Yo siempre que voy a hacer una curaduría para cualquier espacio, paso mucho tiempo en el espacio físico, mientras tiene otras exposiciones y mientras está vacío, o sea, los días que son como el proceso para hacer el cambio, las medidas, o sea, como en todo este proceso en la ruta crítica, varias veces, por ejemplo, yo le compartía, originalmente iba a ser en otra sala, por ejemplo, la exposición en una sala un poco ligeramente más pequeña, a lo mejor unos 3, 4 metros más pequeña, pero eso implicaba, esos 3 o 4 metros ya en metros cuadrados en la distribución, para nosotros implicaba esa otra exposición solamente 2 núcleos, por ejemplo, en esa otra sala. Y obviamente la instalación como un poquito más cerrada, más pequeña. Y al momento que pues, se vienen estos cambios que menciona los días que fueron transcurriendo y que fuimos cambiando, ¿no? Ya no vamos a inaugurar en tal fecha y que fuimos posponiendo un poco por los semáforos y lo que estaba sucediendo, cambiamos de sala, se nos notifica un cambio de sala a la sala donde se encuentra actualmente, la sala 9, y es una sala que está ligeramente más amplia. Entonces, cuando pasa eso, para mí y para ella, pues fue volver a replantearnos cosas, porque originalmente ya iban a poder entrar algunas otras piezas que sí estaban en nuestro concepto, en nuestra mente, en nuestro radar, pero que originalmente no podíamos meter porque tampoco es sano presentar, ni a Julia le gusta, ni a mí me gusta exposiciones como saturadas de elementos, ¿no? Posiblemente haya muchas obras en el proceso creativo y en la producción de Julia que puedan encajar en la propuesta curatorial que estábamos haciendo, pero al momento de construir el guión museográfico, al momento de ir generando la pauta para reconocer todos aquellos conceptos y elementos que queremos decir, debe de haber un respiro y un momento en que todo quede muy claro, ¿no? Y que este hilo conductor se entienda dentro de cada uno de los núcleos, ¿no? Que la memoria esté presente desde sus distintas vertientes, ¿no? Esa memoria de familia, esa memoria geográfica en un segundo núcleo, ¿no? Esa memoria personal y colectiva que se comparte con una instalación como la que ven, ¿no? Mi hábitat, si no mal recuerdo, se llama la pieza, la instalación final. Entonces, yo creo que implica todo. Yo llego a las salas, por ejemplo, y luego me siento así en el piso, así mucho tiempo, ¿no? Puede ser 1 hora, media hora, y estoy viendo el espacio, y abro las ventanas, y abro las puertas, y veo la luz, y si le pega la luz de este lado, y qué vamos a poner aquí, y las medidas de la obra. Yo tengo bocetos, por ejemplo, en mi libreta, cuando iba viendo los núcleos, o sea, las acuarelas en tal mampara porque mide tanto por tanto, y si las acomodamos así, me da el número perfecto para el acomodo, ¿no? Entonces esto lo compartía yo con el museógrafo. Ya están los núcleos, hicimos el guión con Julia, yo le decía, en esta mampara va tal, y hacía los mapas en digital y le presentaba yo una propuesta, ¿no? Yo nunca vi la obra físicamente, todo lo compartimos de manera digital por la pandemia, o sea, ya la última selección, cuando nos cambian de sala, yo no conocía algunas piezas, sobre todo los libros de artista, había tenido posibilidad de verlos, pero todo el proceso de construcción, por ejemplo, de las nubes, los listones, las piedras, fue un proceso de trabajo que tuvo que hacer Julia con colaboradores desde el interior. No podíamos visitarnos por la situación de la pandemia, entonces todo nuestro trabajo lo tenemos en carpetas compartidas, ¿no? Y videoconferencias todo el tiempo entre ella y yo. Vi estas piezas así, esto espérame, déjame definir en qué lugar va cada cosa. Entonces ya cuando tenía el guión, la distribución, ya lo había comentado con ella, tenía que hablarlo con el museógrafo. Fíjate que queremos acomodar estas piezas aquí. Tú sugiere cómo se ve mejor el montaje. Buscábamos ideas, ¿no? Julia ha ido a muchas exposiciones, ferias de arte. Yo también trato de empaparme de la museografía, los colores, todo la iluminación. Entonces definíamos y le decía yo al museógrafo, mira, traje unas fotos,
Por ejemplo, tenemos una instalación con unas maderas que tienen arte objeto intervenido o sin intervenir, pero que tiene muchos elementos que pertenecen a ese núcleo y que son parte de los conceptos, ¿no? Y donde vimos la instalación, Julia me mandó la foto y se la enseño al museógrafo y el museógrafo dice, los puedo hacer de tales medidas, tomamos medida de cada objeto y así hicimos las diferentes repisas para que iba a ser depositarios de cada uno de los objetos, ¿no? Entonces, todos esos elementos, pues lo fuimos trabajando en un momento de trabajo compartido, que al momento de llegar a la sala, pues se trabaja ya con los equipos museográficos, ¿no? O sea, tan solo una sola pieza en la instalación de Mi Hábitat, con las nubes, las piedras, los listones, llevó al equipo de museografía. De esos 10 días, 7 sin parar de trabajar todo el tiempo. Ya se subían 2 o 3 personas un momento, Edgar, Alfredo, luego ya se subía Francisco, ya se subía Gabriel, ya me subía yo. O sea, constantemente estábamos cambiando de equipo de trabajo y los demás abajo estaban armando, ¿no? Todo el proceso para los demás estar colgando y pasando cada una de las piezas. Entonces, yo creo que piénsanse todo, en cada una de las piezas, en cada uno de los conceptos, en el espacio, ya acomodábamos, ¿no? Y luego, no, este objeto no me gusta, lo que decía Juliano, prefiero ligeramente inclinado y da otro tipo de iluminación y genera una sombra. Los libros así, ¿no? De tal manera hubo que buscar las bases, si bien había mobiliario museográfico, había que buscar las bases correctas para los libros correctos, que se pudieran apreciar de una manera muy cercana, que se pudieran ver los detalles y que pudieran convivir dentro del núcleo y se conectaran, por ejemplo, con los textiles y estuvieran los videos y los videos también se pudieran escuchar y no invadieran el siguiente núcleo. O sea, todos esos detalles los íbamos resolviendo en el proceso y en el camino, ¿no? Del guión museográfico. Hay muchas cosas que pueden cambiar, eso sin duda, y que va resolviendo in situ, ¿no? Mientras estás haciendo el trabajo. Pero casi todo ya lo teníamos muy definido, ¿no? Y, por ejemplo, yo le decía a mis estudiantes o a ella, si tenía que salir yo un momento, este vinil va aquí, o esta pieza va aquí, y podían ir a mi libreta, porque tenía yo los bocetos de todo, y revisaban mi libreta, para ver cómo, yo lo tenía dibujado, yo no soy artista, pero tenía todo dibujado, o mis esquemas de cómo iban las cosas en cada mampara. Si yo no estuviera, o Julia no estuviera para dar alguna indicación, los demás, todo el equipo ya sabía, pues, qué se tenía que hacer y dónde iba cada una de las piezas. Esa es la parte como colaborativa, el trabajo coordinado, la confianza de la comunicación. Todos opinaban, por ejemplo, y decían, se ve muy bien, por ejemplo, para montar las acuarelas, ¿no? Son 48 piezas, si no mal recuerdo, casi 46. Hicimos, no sé, varias veces, como el mapeo o la planeación de cómo deberían de ir cada una. Las cambiamos infinidad de veces por 2 piezas, súbelas, bájalas, cámbialas, izquierda, derecha, no se siente, falta aquí, hay que dejar el espacio para el diseño, el recorte de vinil, los textos que van, revisar que cada uno de los poemas coincidiera con los núcleos y te hablara ese pequeño fragmento de poema del núcleo en el que estabas y te hiciera entrar como en ese mundo y tener esa sensación de lo que te está compartiendo el artista, ¿no? De esa percepción a través de tanto de la imagen como del texto, ¿no? Hay mucho de poesía concreta en la exposición, escrita por Julia, sobre todo muchos procesos de estar en esta pandemia, ¿no? Del encierro, la reflexión, el análisis, de la experimentación, ¿no? Que ha vivido en este tiempo, sobre todo. Entonces fue mucho de esa colaboración o esa complicidad. En realidad no tuvimos ningún, como dice, ningún detalle, excepto ese textil, aunque ese textil tiene mucho que ver o se liga perfectamente bien al final donde pudimos acomodarlo con la pieza y las otras piezas que están en ese último tercer núcleo. Originalmente queríamos que los textiles estuvieran en el mismo núcleo, en el mismo espacio, pero no generaba esa armonía que estábamos buscando y terminó insertándose bien en el tercer núcleo, el núcleo final donde está esta instalación. Buscar, por ejemplo, que la instalación es increíble, ¿no? Tú te paras donde la veas y es abrumadora. Y queríamos que todos los objetos que estuvieran cerca de ella
ni la instalación invadiera los objetos, ni los objetos visualmente invadieran a la instalación, sino que pudieras disfrutarla y en este recorrido de girarla o conocerla en su 360, te encontraras estas otras piezas que son parte de la misma historia que nos va contando la instalación, ¿no? De esta narrativa. Entonces, pero que no se invadieran, que te permitan disfrutarla a ella sola y después encuentres como estos diálogos que se generan en el espacio, ¿no? Esa parte fue como muy importante, eso nos daba mucho miedo, la instalación nos daba mucho miedo de montarla, porque son 250 piezas, más listones, alturas que había que estar midiendo, bájalo, súbelo, aquí van tales piedras, combínalo, porque había 2 colores, ¿no? Para la impresión, que se notaran las frases, o sea, como todos estos detalles como muy finos, que no se ven, pero para nosotros eran fundamentales, porque no se lograba eso que nosotros queríamos hacer si no quedaba como con todas estas pruebas, ¿no? Nos daba mucho miedo cómo se vería, qué se sentiría. Originalmente la habíamos pensado, la ideó en un dibujo, por ahí está el dibujo en alguna de sus libretas, y el pensar cómo la íbamos a montar fue complejo. Si no hubiese COVID, ustedes tendrían la posibilidad de transitarla. O sea, la idea era que tú pudieses transitar adentro de ella, ¿no? Lamentablemente, pues tenemos esta situación y no puede haber contacto físico con los objetos, pero la idea de una instalación es esa, ¿no? En gran medida, que uno tenga la posibilidad de transitarla, sentirla, empaparse de ella en este caso, ¿no? Es una lluvia de ideas, es una lluvia de emociones. Y vinculamos ahí, por ejemplo, la sopa de letras, que tiene casi todos los conceptos que están presentes en la exposición, que tú puedes interactuar de manera física. Buscaremos una forma digital de que también otras personas se puedan sumar desde sus casas y regalarles algo de lo mismo que está en la exposición, ¿no? Un detalle de este encuentro, de este recorrido que el público pueda hacer y nos pueda compartir también pues las percepciones que le dejan, ¿no? Eso fue como parte de este proceso. No sé, Julia, ¿qué más quieras comentar sobre esto? Pues sí, yo creo que la experiencia de esta exposición, de construirla, sería muy diferente si, por ejemplo, en extranjero muchos museos tienen sus curadores de base. Entonces llegan solicitudes o mismos artistas buscan tener conexión personal más allá, no solo conocer la obra, y ese no es nuestro caso porque tenemos muchos proyectos anteriores y sabemos más o menos los criterios de calidad y conocimiento de cada uno. Por ejemplo, esto de redes sociales, yo sé que publica Maestra, ella sabe que publico yo, nos compartimos las imágenes. Si las dos fuimos a Maco y vimos posibilidades, cómo exponer estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ferias de arte contemporáneo donde arte objeto, pintura, instalación se conjunta y son espacios de cubos muy limitados, aunque es espacio enorme en general. Entonces, estas cosas, confianza y saber quién es ella, cómo soy como artista, como persona, y yo ella como curadora, maestra, y también genera esta confianza. Entonces, yo sí creo y sí me consta que sí pasaba muchas horas en esta sala. Yo no tengo esta oportunidad, entonces yo confío en su criterio de la luz. Yo solo dije, acuarelas frente de la ventana, no. Entonces, sí se veía, sí checamos que la luz directa no va a ir a las acuarelas porque es contratécnico, ¿no? Entonces, se puede disminuir los colores por los pigmentos expuestos a luz violeta y del sol. Y estos de elementos, por ejemplo, a mí me sorprendió, no sé por qué, pues hay una conexión más allá que dice que voy a extraer los dibujos de tus libros, algunos elementos dibujados, y los vamos a poner en viniles. Y yo tenía esta idea, pero ella lo dijo primero, dijo, pues está muy bien, porque pues se ve que hay un trabajo conjunto.
es que como es una exposición que tiene muchísimas técnicas y muchos géneros, planos, objetos, libros, textiles, bordados, ¿cómo lo integras a la sala, no? La sala es fría, es un cubo largo, bueno, un paralelepípedo largo, alto, tiene, tú piensas, techo es de madera, ¿no? Entonces de madera bajas los hilos de nylon que vamos a tratar, no logramos 100% que las luces no los ilumina porque sale doble lluvia, ¿no? Bajan hilos, aparece la nube y después hilos, listones con textos como lluvia en sí. ¿Cómo que hacer desvanecerlos? ¿Qué se puede hacer en esta sala? ¿Qué se puede hacer en este espacio? O el piso es baldosa, entonces es un color marrón, claro, ni oscuro, ¿cómo se van haciendo? Entonces las bases serán blancas. Todas estas cosas, yo confío que las capacidades y experiencia de trabajar en clavijero en estas salas, viendo en esta sala muchas exposiciones, sí, la confianza es plena porque ella sí sabe cómo funcionan, cómo son las luces en diferentes horas de día, si esta puerta abre porque normalmente entran por esta puerta y salen por la otra, entonces de ahí cómo será el discurso, ¿no? De este mapa. ¿Qué quieres que vea el público primero y con qué pieza quieres que concluya? Obviamente tú no puedes controlar y poner flechas dentro al público, empieza aquí, empieza allá, porque sí hay muchas exposiciones que dice inicio recorrido aquí. Esa es una sala pequeña y no son muchos, entonces no hay estas indicaciones, pero sí podemos generar, trazar este recorrido, no trazado, pero indicar, ¿no? Por dónde ir, cómo poner las bases de libros para que podrías ver bien el otro y si te guías y terminas frente del segundo. Todo esto el público no lo percibe, él solo, digamos, se somete a este recorrido porque nosotros le hicimos. Entonces, estas cosas, pues repito, es confianza y es importante y también pues la actividad de sopa de letras, pues también propuesta de curadora, porque yo soy bien, no soy bien inepta en estas actividades, pero como tuvo ella experiencia en llevar programas educativos dentro de Clavijero, y como pensamos que podría funcionar con o sin pandemia, porque hay grupos grandes y lo visitan muchas personas, esto sí es una actividad que podría ser a la distancia o virtual. ¿Qué más que podría incluir, anexar? Esto de viniles, sí, fue como leer la mente. Y después, finalmente, cuando vi el recorte de vinil, podría ser, para letras funciona muy bien, para unos dibujos también funciona bien, pero en muchos casos, a veces como simplifica el trazo, entonces de ahí finalmente dije, no voy a poder ver un trazo igual, aunque en mi dibujo inicialmente eran 4 tipos de línea, de grosor de línea. Entonces, pues dibújalo en la pared, maestra. Ahí me tiene. Entonces voy a dibujar porque si este elemento no podría ser y no funcionaría, el espacio es muy grande, entonces había que dibujar. Pero nos funcionó mucho. Repetir, esos vienen de grabado, de arte impreso. La misma imagen en diferente dimensión, como unos elementos de acentos al lado de las piezas o apoyar la poesía en las paredes. Este sí es un hilo conductor. Este hilo lo utilizo en los libros, en la gráfica, en las series gráficas, y esto fue trasladado al espacio de la sala. Entonces, me parece que muy bien cuando un elemento que sale de esta exposición podría de sus maneras repetirse, multiplicarse en varios elementos, también hay que tener pues, límite. Siempre es menos es más, menos es mejor, y así nos sobró muchos elementos que ya vamos a ver después dónde implementarlos. Entonces ya quedó como quedó. Eso también el espectador solo lo percibe, no es no estorbar,
eso de ser sutil en museografía es un arte de alto nivel. No saturar, y esto de que comenta maestra, la sala 8 se convierte en sala 9, y en sala 8 ya sería diferente, ya no sería tantas piezas porque, repito, menos es más y sería otras cosas. Entonces, trabajar a través de Drive, videoconferencias, es lo que nos manda la pandemia, ¿no? La cita, compartes la pantalla, comentas pieza por pieza, ese sí, este no, cómo sería, esa impresión en chorro de tinta, porque no brilla, pues son sutilezas así. Los círculos en las latas de café que coleccioné durante 5 años, porque una lata limpia de metálica que brilla, que es un contenedor y al mismo tiempo es un elemento visual, lo guardaba durante 5 años, no sabía para qué, hasta después de regresar de Baja California, dijo, ¿por qué no hacer un mapa de Golfo, de Mar de Cortés, y con todas fotografías y registros, hacer este degradado de estas aguas marinas con los elementos donde nos lleva, qué pasa con el océano por los plásticos, ¿no? Por contaminación, integrar, buscar los datos, integrar estos textos a la data. Entonces, al momento de imprimir, el láser brilla, y brillo no me gusta, y la luz es de arriba, y va a reflejar, y no es leíble, y no va a llegar el efecto que me gustaría. Entonces, pues compro impresora, no hay talleres en la pandemia, entonces compro impresora, compro tintas, imprimo. Entonces, armar toda la instalación, estructura ingeniérica, que fue Alternativa Ediciones, que nos apoyó, que es un fombart adentro, es una cruz con un círculo, y encima está pegada la impresión, que es pues, gráfica, impresión gráfica, editorial, con los textos, y acomodarlo con Denise y Mario, todo el degradado de este Golfo, ¿no? De los colores verdes prendidos hasta los colores oscuros. Esta es una instalación que nos lleva mucho tiempo. Y pues sí, no quiero que brille, entonces será chorro de tinta, sí más caro, sí más costoso, más laborioso, pero el efecto sería como me gustaría verlo, ¿no? Hablando de las técnicas implementadas, la nube, participaron Diana Jaime de Alternativa Ediciones, Brenda Méndez, Evelia Mora, en las impresiones, en las placas de texto manuscrito, llevar, grabar al linóleo Arturo Hurtado. Entonces de ahí solo 6 personas en producir, y tenía que ser 500 nubes y 500 piedras, 1000 piezas de instalación, pero ya es así como, no sé qué voy a hacer con él después, pero pues redujimos a 500 piezas en esta obra, ¿no? 250 abajo, 250 colgados. Y sí, en equipo constantemente de 4 personas haciendo esta instalación. Y yo sí sabía que es muy complicado, me daba muchísimo pánico. Yo pensaba que en lugar de inventar sistema como colgar los textiles, voy a tener que estar en la instalación diciendo, esta nube un poco a la izquierda, esta nube un poco a la derecha. Pero al final todo el equipo trabajó en unísono, entendiendo cómo me gustaría o cómo nos gustaría ver el volumen de la pieza. Y creo que el segundo o tercer día ya lo dejé. Solo de vez en cuando me levantaba y dice, sí, va muy bien. Entonces, en este caso, cuando todas personas se entienden y trabajan como un objetivo, es mágico. Yo, la verdad, no lo he experimentado en mi vida profesional en este momento, pero era catarsis. 6 personas ya saben al resultado que tenemos que llegar. Y todos están interesados. No es mano de obra, tú cuélgalo, no. Estamos haciendo algo, es una colaboración, hacer una pieza de arte in situ, en espacio ex profeso para esto. La solicitud que entregué a maestra Sandra fue que yo esta instalación lo tenía en mi cabeza, con 10 nubes, yo creo, hechos, que fueron ideadas en una residencia con Artemio Rodríguez en la mano gráfica, en Pátzcuaro. Entonces ahí
la casa está bien ubicada viendo el cielo del lago de Pátzcuaro con Isla de Canicio y era época de lluvias y dibujaba cielos, dibujaba las nubes y las fotografía. Entonces, pues, instalación de llevar un grabado de linóleo a una pieza impresa en textil y además en tridimensión nació ahí, en este momento. Y ya después se convirtió en mi hábitat, lo que está expuesta en Clavijero. Y solo ahí podría estar porque el techo de 8 metros permitía generar una nube que está lloviendo con estos poemas tipo haiku impresos en listones. Y abajo están las piedras también con poemas. Y las nubes de su lado tienen poema y de su lado es como se ve la nube de lluvia. Entonces, a lo mejor viviendo en Sonora o en otro estado del norte de México, esta pieza nunca se me podría ocurrir, porque sí me gusta los lagos, sí me gustan ver los cielos y sí me gusta Michoacán. Entonces, es una pieza, digamos, de Michoacán para espacio de Clavijero. No lo imaginaba en ningún otro espacio. Entonces, así sucedió. Bueno, aprovecho para compartir algunas preguntas que nos están haciendo llegar el auditorio. Pregunta César Hernández para la doctora Julia. Después de esperar tanto tiempo para exponer en el Centro Cultural Clavijero, se atraviesa la pandemia del COVID-19. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Es lo mismo exponer de forma virtual? También pregunta para Marigel. ¿El curador se reinventa durante estos tiempos? ¿Cambia algo al realizar exposiciones virtuales? Una pregunta profunda también, que es para ambas. ¿Qué deja la pandemia a la cultura? También aprovecho para agradecer a Nancy Valdés, que está siguiéndonos y también hace preguntas referentes a la pandemia, a las redes, que ya estoy de alguna manera aglutinando en estas preguntas que acabo de realizar. Y nos pregunta Andrea Cuevas, dice, ¿qué elementos pedagógicos implementaron en el proyecto y cómo ha funcionado la afluencia de público con situación actual con que vivimos en el COVID? Las dejo para que hagan uso del micrófono y puedan responder. Muchas gracias, estimado público, por sus preguntas, comentarios, saludos. Entonces, exposición, llega pandemia. Como les comentaba antes que tengo una exposición que también fue un dilema. En marzo, el día cuando tuvo que pasar la camioneta de Ciudad Juárez con un servicio de llevar la obra, pues mi esposo me decía, ¿de veras quieres hacer esta exposición? Va a cerrar el país ya, el mundo ya está de otro lado. Era 15 de marzo, cuando pasó la camioneta. Entonces, decidí que sí. No sabemos que va a durar 30 minutos. Inauguración en vivo que está en la página del museo. Agradezco mucho esta oportunidad, fueron 10 días. Y Eugenia y yo fuimos a Ciudad Juárez, estuvimos montando un trabajo arduo. Y sí, ya sabemos, terminando el montaje, que el museo va a cerrar. No sabemos que será por casi un año. Vale la pena que está este registro, están las entrevistas. Esperamos que el público de Ciudad Juárez lo va a poder ver. Esperamos que sí. Estos esfuerzos que hacemos no es que a cambio de algo que más personas lo ven, es un esfuerzo. El trabajo de artista guardado en cajas, en cajón, no funciona. No importa cuántos likes tendré en Instagram subiendo una pieza en mi mesa. Eso no es ficticio. La gente ve, ¡ay, qué bonita imagen! Y es un medio segundo que lo ve la pieza. Una pieza en Instagram o en Facebook no es una pieza en un espacio físico donde el espectador puede ir y conectarse. No estoy hablando de exposiciones virtuales, que hay exposiciones virtuales y yo he participado en exposiciones virtuales. Entonces, llega pandemia, el calendario de Clavijero
vamos a montar y vamos a montar. Sí, como comenté, lo pospusimos una vez, pero después nadie sabe qué va a pasar. Si entramos a semáforo rojo, si exposición se va a poder abrir, esperamos que sí, y los números de contagios bajan. Esto es un registro de exposición montada en un espacio. Esperamos tener también todavía más registro de esta exposición. Eso se queda anotaciones de una persona que escribió un comentario en libreta, se puede editar, se quedan comentarios en las redes, a lo mejor habrá un catálogo como de la otra exposición. Esto es lo que se va a quedar. Entonces, hacerlo virtual completamente, ahorita voy a hacer a base de esta otra exposición virtual, sí se permite difundir, porque está el texto curatorial, están las piezas, están las fichas técnicas. La persona que entiende podría percibir, pero no completamente, una parte de qué se trata. No es 100%. Y una exposición generada en 3D modelo de un software donde picas el cuadro y aparece, no es lo mismo que estás en una sala, en un espacio. Lo he experimentado y sí, bueno, no sé, a lo mejor soy diferente como persona, no me da, no me llena, no me complementa, no entiendo. Sigue siendo picando una imagen en tu pantalla, como imagen en Instagram o como imagen en Facebook. A lo mejor no soy tan experta, existe otros modelos, otros software, y sí son caros servicios de estos ingenieros que podrían generar o reproducir una exposición en tridimensional en esta sala, pero viéndolo en la pantalla plana no es lo mismo. Esto es, pues, de mi parte. Arte y pandemia. Redes sociales tomaron, pues, su primer lugar, ¿no? Difundir, comunicarse, como estamos haciendo ahora, y ver lo que se hace uno, lo que hizo otro, o juntar los grupos. Por ejemplo, en Rusia fue un éxito ventas de arte, que en México todavía no sucede. Entonces, son redes que artistas generaron. Si yo vendo 2 obras, yo compro la tercera. Entonces, es una cadena donde los artistas volvieron a ser coleccionistas a precios económicos. Es un contacto que a través de esta red es comprador-artista, y ellos hicieron colecciones impresionantes, y los artistas sobrevivieron la pandemia vendiendo sus obras a través de las redes, no organizados por ninguna institución. Son experiencias que vale la pena de analizar. Y pues de virtuales ya contesté, que mejoran físico, y a pesar que duró un mes ahorita, yo creo que sí valió la pena. Bueno, lo digo porque tengo beca y tengo de qué podría comer. Un artista joven dice, voy a invertir 150,000 en una exposición, este dinero él no lo tiene. Entonces, en este caso, poner o no poner en espacio físico, tener este bello espacio como lo tengo en Clavijero, esas son otras cosas. A lo mejor proyectos rápidos entre artistas jóvenes virtuales sí tienen que estar, porque es una manera de difundir la obra, pero bien hecho, con concepto, con trabajo corporal, y a lo mejor con entrevistas de obra en físico, en video, donde cada artista habla de esto. Entonces, ese es como más contacto directo, no solo la imagen de la pieza. A lo mejor estas salidas de exposiciones virtuales podrían funcionar mejor, donde sí hay por lo menos una entrevista, un contacto, donde el artista da la cara y defiende su idea, ¿no? Con la pieza al lado. Eso me parecía más factible. ¿Qué me deja pandemia? Pandemia me deja que resulta que soy persona bastante antisocial. No es que muero por salir a los restaurantes y bares, pues cocino en casa, tengo mi familia, tengo un pequeño jardín donde siembro mi hortaliza, veo crecer los jitomates, doy clases virtuales, produzco en mi taller, leo un libro y no sufro este aislamiento que muchas personas pues dicen. Entonces, pandemia es un tiempo de reflexionar,
de crecer como persona, como profesional y esperar que mejoren en los tiempos y la situación. He viajado mucho y algo dentro de mí decía, ahorita puedes, hazlo. Entonces, gracias, sí lo puedo hacer y ahorita es una pausa. Sí extraño ir porque es otras emociones, ver museos, exposiciones, lugares, conocer otras personas. Sí, entonces lo considero como pausa y un momento de reflexión. Esto. Bueno, yo creo, para responder a algunas preguntas, el curador se reinventa, preguntaba César. Yo creo que sí, yo creo que todos, ¿no? Todo ser humano en su proceso diario, cotidiano, cada día, te reinventas. O sea, la verdad es que no existen verdades absolutas de nada, ¿no? Y justo este proceso por el cual estamos pasando nos enseña parte de eso, ¿no? No podemos dar por sentado nada, la vida pasa así, de rápido. Yo creo que no solo yo me reinvento, no solo Julia se reinventó en este proceso, yo creo que las propias personas que estuvieron acompañándonos y viendo cómo íbamos conformando lo que queríamos hacer, cómo lo queríamos decir. Por aquí veo un comentario, por ejemplo, de Mariana, ¿no? Que nos estuvo apoyando, que fue muy padre trabajar con nosotros. Había una exigencia, ¿no? Había una exigencia en tiempos, había una exigencia en cómo íbamos a hacer las cosas, cómo queríamos que se presentaran, y todos entendieron esa exigencia, pero también había esa apertura, ¿no? Todo el tiempo de, a ver, vamos a hacer una prueba, cómo se ve aquí, por ejemplo, cada detalle, ¿no? Cada vinil, cómo se ve aquí, la medida, que quede bien, que haya armonía, que se sienta, ¿no? Que hay una sintonía y que estamos buscando tratar de compartir ese mensaje. Yo creo que todos nos reinventamos en el proceso, ¿no? Tanto en el proceso de la construcción, de la conceptualización que hicimos entre yo y Julia. En un principio también estaba conmigo uno de mis alumnos en ese momento, ya ahora egresado, y luego ya en el proceso del guión museográfico estuvieron otros alumnos, ¿no? Van pasando los tiempos, se fue alargando, y me tocó compartir con diversos estudiantes y exalumnos también, tanto de Julia como míos, y todos nos reinventamos, ¿no? Cada uno aportaba algo, ¿no? Cuando Mario con Juan Eduardo estaban ayudando a poner las repisas, a esta altura, oye, no habíamos pensado en que Mario es muy alto y los demás estamos un poquito más chaparritos, yo creo que hay que bajarla, ¿no? Porque no van a percibir la hoja y la hoja tiene estos detalles, como todas esas cosas que todos ellos veían, pues lo dialogábamos ahí. No, sí, tienes razón, no habíamos pensado, ¿no? Originalmente vimos otro tipo de cosa y a la hora de ejecutar la actividad, pues el resultado era diferente, ¿no? Entonces, como todas esas aportaciones y visiones y experiencias que también ellos tenían al momento de estar haciendo las cosas, pues funcionaban ahí, ¿no? Así es que sí, todo el tiempo nos reinventamos. Sobre la virtualidad para las exposiciones, yo doy hace tiempo la materia de museografía en la Universidad de Morelia, en licenciatura y en maestría. Hace no mucho en maestría hubo un ejercicio, hicimos un ejercicio al respecto, ¿no? Parte de los trabajos pues era diseñar, obviamente, un guión museológico para una exposición. Lo tuvieron que desarrollar en la virtualidad, los conceptos, conceptualización, objetivos, justificación y obviamente generar su planta y cómo iban a colocar sus obras. Eso lo hicieron en maestría. Pero hablábamos, otro ejercicio era revisar exposiciones virtuales y hay muchas en el mundo, hay grandes museos en el mundo que tienen esa posibilidad de generar software muy interesantes que le permiten al visitante pues tener un acercamiento por lo menos de manera digital en lo que estamos en este proceso. Yo creo que mucho ha pasado a veces como hay mucha confusión, ¿no? Una cosa es generar la digitalización de nuestros acervos, por ejemplo, y ponerlos a disposición de los auditorios y también, sobre todo, de investigadores. Sirve mucho para los investigadores y para conocimiento, poner a disposición la digitalización de acervos o de exposiciones. Pero justo esta exposición, que además la producción apoya con beca del sistema, apoyada por la beca del FONCA, del Sistema Nacional de Creadores, es una exposición que la difusión y la museografía se trabaja con el recurso de los apoyos a las instituciones estatales de cultura. Ya hay una planeación para que se realice un trabajo físico.
sea, el FONCA pues, también espera los resultados de la obra. Julia dijo que iba a trabajar ciertos productos culturales tangibles y se tienen que trabajar esos productos, ¿no? Al igual nosotros decimos, vamos a hacer una exposición, la vamos a presentar en tal sala, tiene ya ciertas condiciones y características particulares desde su concepto, su administración, los diferentes procesos que implica. No solo es el montaje o la curaduría, sino también la administración de estos procesos culturales, ¿no? Los museos son parte de esta industria creativa y de estos procesos de administración de recursos y cultura. ¿Y qué podemos hacer? Generar exposiciones en la virtualidad, creo que sí, hay un área de oportunidad muy importante ahí. En México, pocos museos, estamos utilizando las redes sociales, por ejemplo, estamos utilizando nuestras páginas web para generar contenidos digitales, pero hay pocas exposiciones realmente virtuales, algunas que se han trasladado hacia realmente lo que es una exposición virtual, donde haces clic, donde sigues un software, donde te vas siguiendo el mouse y todo esto haciendo clic. Pues, por ejemplo, tu computadora tiene que tener la capacidad de permitir que el software corra, ¿no? Por un lado, los acercamientos, las cédulas, o sea, es como recrear un poco, hacen como una especie de recreación de las salas con acercamiento a las piezas. Se ha dado mucho en obra, por ejemplo, pictórica, gráfica o fotográfica, ¿no? El mismo Clavijero me parece que desarrolló una exposición sobre el COVID al principio de la pandemia, que era digital, ¿no? Podías descargar como tu PDF y creo que podías ingresar a través de su página web y hacer como este recorrido. Pero una exposición ex profeso diseñada para eso, ¿no? Como algunas otras. Escrituras tangibles no estaba y no está diseñada para seguirla de manera virtual en la digitalización de un espacio museográfico, ¿no? La instalación no está pensada para eso, sería muy difícil sacarla en un modelo 3D que se pudiera compartir, sería muy complicado, ¿no? Y no lograríamos justo esta situación que se busca cuando uno visita exposiciones. Imagínense a alguien que viaja a Europa, ¿no? O un europeo que viene a México al Museo de Antropología y quiere ver la Piedra del Sol o la Coatlicue, esa sensación de ver el objeto tridimensional, la emoción, conocer más otras piezas que rodean, cómo se conceptualiza esa cultura de la cual estamos aprendiendo o nos maravilla, esa ilusión que te hace, pues virtualmente no lo logras, ¿no? Y esa es una de las grandes magias que tiene el trabajo con lo visual, el trabajo con los espacios museográficos, y que yo creo que falta mucho para poder... pues yo creo que no se puede suplir ni siquiera, ¿no? O pensar en suplir, pero sí falta mucho ejercicio de poder trabajar desde lo virtual con ciertas plataformas, ¿no? Sobre lo pedagógico, yo creo que pensamos mucho en el recorrido del usuario, en cómo se iba a relacionar un visitante con la exposición en cada uno de los núcleos, cómo puede encontrar estas conexiones y esos objetos que dice Julia que están repetidamente posicionados en la sala y que te van dando como esa luz de hacia dónde vas, ¿no? Hacia dónde te vas a dirigir. Y luego encontrarte como esta sopa de letras en un ejercicio también un poco de memoria, de recordar qué conceptos estuvieron presentes en cada uno de los núcleos o en algunas de las piezas y que juegues, ¿no? En este sentido de que omitimos de alguna manera, bueno, no omitimos, la necesidad nos llevó a no poder hacer transitables las instalaciones, y buscar algunas actividades que nos pudieran permitir esto. Seguramente tendremos que desarrollar algunas otras, algunas visitas totalmente virtuales, guiadas, digitalización de algunos elementos, aquellos que nos permiten ser digitalizables, algunas vistas 360 o imagen, pero virtualizarla es complicadísimo, ¿no? Y creo que no es la intención tampoco de Julia, ni es la mía de manera personal. Creo que con eso respondo a algunas de las preguntas, ¿no? que se dan ahí. Sí, gracias. Maestro, me permite, perdón, en las salas decidimos poner videos. Los videos los produje con Arturo Hurtado de 6 libros presentes, porque de esto sí me parece que digitalización o visibilización a través de video, que los tengo en mi canal de YouTube, después lo pongo en comentarios. Entonces, el libro adentro, sin visita, sin artista al lado, sin una ficha extensa donde dice la historia de producción del libro, y solo abierto en unas páginas,
limita percibir el libro de artista. Entonces, estos videos en la sala incluso y aparte con la sala cerrada, sí funcionan como para dar la idea de qué se trata el libro. Entonces, de esto sí fue consciente y fue un recurso que pensamos que durante la pandemia presentar los videos donde se explica la historia, donde un artista comenta o donde hay procesos y fotografías de obra en proceso, podría aplicar más para conocer la obra. En este caso sí, pero no digitalizar toda la exposición y hacerlo virtual. Como es tangible, entonces quieres tocar, aunque sea con corazón o con los ojos, pero así los tocas, ¿no? Entonces, mucha textura que obviamente se pierde viéndolo en la pantalla plana. Ya. Efectivamente, yo creo que las redes sociales, los sistemas de información, los canales que nos permiten tener acceso, digo, obviamente es muy bueno, pero creo que no suple esta sensación que te da el ver en vivo, in situ, una pieza, y más en una exposición así tan, que se crea en un universo multidiverso. Yo recuerdo haber visto una pieza de textil, no sé si la técnica sea patchworking, pero vi eso, y eso también te genera nostalgia, te genera una serie de reflexiones y de sentimientos que dudo mucho que a través de un video se pueda generar. Para ir terminando, quiero compartir con ustedes saludos de Mariana Madrigal, me encantó trabajar con ustedes, de Gloria Cázares, le da muchísimo gusto que se puedan conjuntar esfuerzos de egresados de las universidades de Morelia. Rocío Martínez, muchas gracias por compartir y hace una reflexión muy buena, dice, el arte sana, libera en tiempos de confinamiento. Gracias, gracias. Saludos de Iris Salgado, a la maestra Julia y un abrazo. También Roxana Solórzano, Rosy Guaroco también manda muchos saludos. Y para ir terminando, a mí me gustaría hacerles una pregunta, que creo que va de alguna manera a condensar todo esto que hemos platicado. ¿Qué significa para ustedes haber realizado esta exposición? Si podemos empezar por Marigel, para que nos pudieras contestar después con Julia. Y también, como última reflexión, Julia, después de contestar esto, ¿de dónde surge el título Construcción de Escrituras Tangibles? Para que la gente que nos está viendo tenga un poco más de información y se quede todavía con las ganas que yo estoy esperanzado en que se van a bajar los contagios y que vamos a seguir abriendo los museos, el centro cultural, con todos los protocolos debidos. Así que, Marigel, por favor. Pues, ¿qué significó? Yo creo que, digo, de manera pues muy personal, por un lado agradecimiento a Julia, tenemos muchos años de conocernos, yo hacía cuentas ayer, salió una publicación del Museo Nacional de la Estampa con una imagen del catálogo de una exposición que se llamaba George Bizat, El Ojo Surrealista, que estuvo en Clavijero hace algún tiempo. Y justo yo entré a trabajar a Clavijero, recién egresada de la escuela, cuando estaba esa exposición. Fue la primera exposición con la que yo trabajé. Y fue increíble porque había obra, decía, ¿no?, de Miró, de Picasso, de Dalí, en gráfica. Pocas veces puedes ver obra gráfica de este tipo de autores sin pensar en las grandes obras pictóricas, ¿no? Para uno como egresado, yo le hablaba de los egresados alumnos, el trabajo que hay que coordinar con egresados de licenciaturas teóricas y ese anhelo que uno tiene, ¿no? Tanto de ver como de producir en el caso de los artistas o tener la posibilidad de ver grandes obras y exposiciones de artistas que son importantes para uno, pues te generan esas satisfacciones personales y cuando ya lo llevas a la práctica, ¿no? Yo creo que a todos, a mí me daba mucho miedo hacer museografía, ¿no? Cuando recién llegué yo al pequeño espacio, a la galería donde también ha expuesto la doctora Julia, o sea, ¿cómo voy a hacer esto, no? Sobre todo exposiciones que requerían hacer un espacio muy pequeño, otra complejidad, y son cosas que uno solo pues, va subsanando, ¿no? Esa sensación de estar pensando constantemente, viendo.
son retos personales que uno asume, ¿no? Y escrituras tangibles fue eso, ¿no? Yo en 2019 veníamos de haber trabajado la exposición de Cherán, de empoderamiento de la propia identidad, y evidentemente, pues al estar en la dirección hay poco tiempo para yo seguir dedicándome como al trabajo de lleno curatorial, museográfico. Más bien, pues está el trabajo administrativo y de gestión de los proyectos. Pero para mí en este momento, como dentro de la pandemia, también significaba como una situación liberadora, ¿no? Regresar a esos procesos donde realmente es tangible, las situaciones son tangibles y te llenan. En mi caso era como recuperar como energía, ¿no? Era un proceso complejo, pero era una recuperación de energía, una catarsis. Para Julia yo creo que también fue un proceso catártico dentro de la situación en la que estamos y un reto personal muy particular, ¿no? Poder lograr eso que te imaginas, que tienes en un boceto, los dibujos, ella pues los dibujos de sus piezas, ¿no? Yo los dibujos de cómo quería que se vieran sus piezas en el espacio físico, ¿no? Entonces fue para nosotros pues un proceso yo creo de catarsis y de un lograr algo personal, ¿no? Que después se convierte en algo tangible y que lo compartes y que todos estuvieran contentos de lo que compartimos al final, todos felices el último día colgando ya lo último, los detalles, poniendo los videos y todos entraran y ver la reacción de ustedes, los que pudieron estar, por ejemplo, ese primer día que hicimos algún recorrido en la inauguración o ver a Julia, a sus hijas, ¿no? Que veían pues, todo este proceso de mamá trabajando desde casa, yo creo todos los días, y luego ver ahí la exposición o su esposo, nuestros amigos, alumnos que estuvieron ahí ya terminada y realmente con la iluminación y todo, ya procesos a lo mejor que no vimos 1 o 2 días antes de terminar, dices, pues vale la pena, ¿no? Vale la pena cada esfuerzo que hacemos y yo creo que ese es como la satisfacción personal, ¿no? Y profesional que te queda, ¿no? Llevar al máximo las capacidades personales y profesionales y desplegarlas porque al final de cuentas somos eso, ¿no? Producimos Julia no produce para ella misma, produce para compartir. Yo trabajo no para mí misma, trabajamos para la gente, para los públicos, para los artistas, ¿no? Entonces significan esos retos personales y significó una exposición muy compleja, al igual que Cherán en su momento, que eran grandes exposiciones, a lo mejor no dice son salas y salas de exposición como hay otras exposiciones que así son, gigantescas que implican 200 o 300 personas trabajando, éramos un grupo de menos de 20 que nos íbamos rolando días para poder estar. Y muy pocos días para lograrlo, ¿no? O lograr eso que nuestra cabeza tenía, eso que hacía resonancia, ¿no? Entonces, pues genera eso, agradecimiento, catarsis, liberación y tranquilidad de que hayamos llevado a buen puerto y que esperemos que eso se pueda reflejar y compartir cuando físicamente puedan ver la exposición. Muchas gracias. Yo creo que me sumo a las palabras de maestra Marichel, que sí es un catarsis, que es un logro. Lo que visualicé cuando ella estaba comentando esto es, había 26 personas trabajando en museografía, pues pegando viniles, montando, pintando mantras. Entonces, en este momento, tú ves que cómo están alrededor, enfocándose dónde van a estar las piezas, cómo está creciendo, cómo está por terminar. Pero el día de inauguración, que fueron invitadas todas esas personas, este equipo de apoyo, pues sucedió un milagro. Bueno, para mí un milagro, creo que incluyendo para mí, ya lo vieron con otros ojos, ¿no? Que era chamba, era alcanzar, era cumplir, era terminar, hay que terminar, mañana se inaugura. Entonces, al momento cuando todos dijeron, ya lo logramos, el día cuando entran a la sala, veías otras caras. Tú pensabas que ya lo conocían, durante 10 días diario estar en este espacio con estas piezas, viendo, pero ya era como una transformación. Ya no sé si es inconsciente, si es consciente, pero el estado era diferente, ver las caras, que para eso es como entraron por primera vez. Entonces, yo creo que sí es una satisfacción, esperamos, yo creo que con todo el corazón que sí se puede público visitarla,
Y hablando del proceso, cómo se me ocurren estas cosas, esas ideas, hace tiempo pensé que hacer una exposición temática donde un proyecto es sobre algún tema o alrededor de algún tema, es como hacer este collar de cuentas, una por una, al final, a lo mejor hay un sistema, bueno, debe haber un sistema, y ahí curador forma parte, ¿no? Esto está aquí, esto es para allá, entonces a lo mejor sí tienes este ritmo de estas cuentas por color o por su forma, pero al final cuando cierras este collar, entonces ya tienes un todo y decides qué técnicas utilizar, decides quién no utilizar, eliges cuál es mejor para todo. Y yo creo que agradezco a México que me dio estas posibilidades de probar todo y decidir este sí, este no. Y salir de 2 dimensiones de estampa gráfica que sí me apoyo y regreso de vez en cuando a esto y lo implemento en mis libros, pero esto de que objeto también el bordado y patchwork elaboró mi abuela hace 20 años y mi amiga hace 20 años y ahorita lo estoy interviniendo yo. Y al trabajar con textiles en el último periodo de preparación de exposición, vi que en época de pandemia muchos artistas acudieron a estas intervenciones con cuentas, con chaquiras y bordados en obra gráfica, en obra de arte objeto, porque es un proceso meditativo donde tú estás haciendo algo con tus manos, contigo mismo, y tu pensamiento corre y vuela por todos lados y es una actividad que te permite concentrarse bastante, que te permita reflexionar sobre qué época estamos viviendo todo el mundo ahora y también es un inmediato producto porque tú lo ves creciendo, materializándose entre tus manos. Y en Bienal de FEMSA, en otras fuentes, en otros museos, incluyendo los libros, el bordado, intervención física con algo tangible en el arte que podría ser no pensado para ser tangible, hacer esta simbiosis armónica, esta fue producción de esta exposición, porque hace 3 años yo no pensaba que voy a hacer patchwork, ni pensaba que voy a intervenir estos patchwork por bordados de Shakira, con fechas, direcciones, intervenciones. Eso nació en este periodo, yo creo que pandemia sí se hizo este papel, y así fue el resultado. Es como hacer un collar de cuentas, cuenta por cuenta, beats, Shakira por Shakira. Entonces ya al final ya es la exposición de escrituras tangibles. Pues muy interesante, muchas gracias a la doctora Julia, muchas gracias, en verdad ha sido un honor tenerte aquí. Me tocó la fortuna de que acompañarte en mi inauguración y todo esto que la gente, yo espero que si sigue las recomendaciones puedan tener acceso a la exposición en marzo. Créanme que es una exposición que puede ser como un huracán, te genera tantos sentimientos en cada núcleo, que yo, la verdad es que sí hay un hilo conductor, pero son tantos reflexiones o tantos sentimientos la que me generó la exposición que yo no sabía en dónde estaba el hilo conductor, si yo iba o venía, y creo que es parte del objeto de las obras de arte. Muchas gracias, doctora. También agradezco a María de Los Ángeles por participar en este conversatorio. Y no me queda más que agradecerles a todas, a todos, y esperemos que bajen estos índices de contagio. Cuídense mucho ustedes, cuiden a su familia, para que poco a poco volvamos a la normalidad y podamos visitar in situ estas exposiciones como la que hoy estuvimos abordando, construcción de escrituras tangibles. Muchas gracias a todas y todos y que tengan muy buena tarde.
Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.